¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Mi nombre es Tino Vargas Rasquio. Les agradezco la participación de todos los que se vienen sumando a este Zoom, en realidad es Google Meet, ¿no? Para hablar sobre la tercerización, ¿no? Y las implicancias que se dieron en febrero de este año. Aplicable, si no me equivoco, si los números no me engañan, voy a ver mi nota, a 23 de agosto. Así que a partir del 23 de agosto todo este marco normativo a razón de la tercerización resulta aplicable, ¿no? Trata un poco de tratar de procesar la información de la forma más sencilla posible. Y un poco el gran problema de esta norma radica en la poca importancia que tiene el Congreso al día de hoy, ¿no? Nos hemos olvidado que el Congreso, más allá de investigar audios, videos y pelearse de vacancia, en verdad tiene que deliberar los distintos proyectos de ley o distintos marcos normativos para definir cuál es el alcance de una norma, ¿no? Y como sociedad somos una sociedad tan poco desarrollada a nivel legal que creemos que el presidente lo puede hacer todo, el ejecutivo, ¿no? Porque hay tres poderes del Estado: poder legislativo, ejecutivo y poder judicial. El legislativo, que es el Congreso, no se dedica a hacer obras, no se dedica a hacer proyectos, no se dedica a hacer puentes, no se dedica a realizar normas, a interpretar cómo debemos entender la ley, ¿no? Y el Ejecutivo las desarrolla. Esta ley que escribe el Congreso las implementa, ¿no? Lo que acá ha pasado ahora es que el Ejecutivo se ha creído que él puede legislar o regular una discusión que viene dándose de años, de años a nivel académico y en ciertos fallos judiciales también a nivel judicial. Si es factible iniciar un proceso de centralización productiva o de tercerización que puede involucrar todos los procesos de la empresa, ¿no? Hola Soledad Serna, ¿cómo estás? Ahí te veo saludando. Una gran amiga ahí de un cliente antiguo que teníamos. Y el tema aquí ¿es factible ello o no es factible, ¿no? Y hay distintas opiniones, ¿no? Hay unos que dicen que sí, otros dicen que no. Y el tema es que cuando hay discusiones de ese tipo, como discusiones si es permitido el matrimonio entre dos personas del mismo sexo y lo otro, eso no lo define el Ejecutivo, ¿no? O si debe haber un nuevo impuesto, ¿no? Se debe subir el impuesto, ¿no? No lo define el Ejecutivo. Eso lo define el Congreso. Y aquí estamos en un tema que se ha tratado de bypassar o obviar al Congreso y tratar de a través del Ejecutivo dar un matiz a la norma, darle un alcance que jurídicamente se viene discutiendo de años. No digo que no, pero la pregunta es, ¿el Ejecutivo es el mandado a hacerlo o no? En fin, eso es un poco como primera reflexión, pero para hablar de la tercerización, a ver, antiguamente en una revolución industrial y a principios del siglo pasado, una empresa lideraba todos los procesos, todos, ¿no? Desde la fabricación, la industrialización, todos, ¿no? Por ejemplo, si me dedicaba a hacer una editorial, no solo me dedicaba a ver el tema de la redacción de un libro, sino llegaba incluso a comprar el papel, liderar el papel, mandar a hacer el papel, hacer las cubiertas, entre otros, ¿no? Llegaba a liderar todos los procesos, el embolsado, ¿no? Y la diagramación, la imprenta y todo lo hacían, ¿no? Todo llegaba al extremo. Llegaban algunas empresas industriales al extremo de hasta contratar vigilantes y los uniformes mandarlos a hacerlos ellos mismos, no tener costureras. Y antiguamente, si ustedes van al norte, van a Paramonga y ven estas grandes azucareras con grandes viviendas, entre otros, veían pues que había personal para cada una de las actividades y todos y cada uno de estos trabajadores eran parte de la planilla de la empresa, de la azucarera, para poner de ejemplo, ¿no? Las mineras funcionaban lo mismo, todo lo hacía la empresa con su personal propio. Pero después, a lo largo de las décadas y empezando el año 70, las empresas empezaron a ver que ya el mercado de servicios se había industrializado, porque al principio de siglo sí era medio lógico que si yo quería imprimir un libro, quería hacer una secuela, tenía que liderar todos los procesos porque no habían proveedores. Por ejemplo, si quieres quiero hacer un libro, pero nadie me vende papel, entonces tengo que hacer mi propio papel. Ya, quiero hacer el diseño, no hay nadie que, ya, yo tengo que hacer el diseño. Pero en el año 70 en adelante se empezaron a ver que ya en el mercado había distintos proveedores
que podían ejecutar ciertos procesos que antes yo lideraba y por la cantidad de clientes que tenían lo podían hacer mejor que yo. Y ahí inició el proceso de descentralización productiva, ¿no? Entre la descentralización productiva, uno de estos es el outsourcing, en la cual una parte de mi proceso productivo se lo doy a un tercero para que esta empresa tercera lo lidere el proceso y me entregue el encargo, ¿no? Si yo soy una editorial, pues en ese orden de ideas, pues a mí me interesa el encontrar el autor del libro en específico, ayudarlo en lo que es la redacción, en la diagramación y otros temas, pero la impresión se lo doy a una imprenta. Al comprar el papel, no hago yo el papel, ¿no? Compro el papel y etcétera, ¿no? Y ciertos procesos se los voy dando, ¿no? Ahora, algunos procesos se pueden ejecutar fuera de mis instalaciones o fuera de las instalaciones de mi empresa, ¿no? Y hay otros procesos en los que no. Ahora bien, cuando los procesos son realizados fuera de las instalaciones de mi empresa, es decir, digamos, yo soy el cliente y el contratista que me da el servicio lo hace en su propia planta, en su propia infraestructura, entre otros, eso no es materia de relevancia en el derecho laboral. No le interesa. La relevancia se da cuando el equipo humano del tercero se desplaza a mi ambiente físico, a mi instalación. ¿Y por qué ello es lo que amerita la importancia del derecho laboral, ¿no? Porque cuando un equipo humano viene a mis instalaciones o a mi planta, se presume que no deberá, o siempre será, deberá ser, que podríamos estar en un supuesto o un hecho en los cuales yo busco contratar un equipo humano de terceros para que me brinde los servicios, pero sin reconocerle ciertos derechos laborales. A modo de ejemplo, las utilidades, ¿no? Entonces, yo no contrato un equipo humano de un tercero con la finalidad de hacer más eficiente mi proceso, ser más idóneo y tener, o sea, ahorrar en costos, en liderar solo una parte de mi proceso, sino se lo doy a un tercero para que éste lo ejecute, ¿no? En cambio, cuando viene un equipo humano hay una presunción, ¿no? Entonces, ello amerita que el derecho laboral y la autoridad de trabajo verifiquen que se cumplan ciertos requisitos de este tipo de contrato. En cambio, cuando el contratista desarrolla el servicio a mi favor en sus instalaciones, que significa sin desplazamiento, eso es regulado por el Código Civil, con un contrato de locación de servicios entre empresas, e inclusive entre una persona natural o sea, que tenga múltiples trabajadores, incluso también no hay problema. Pero cuando hay un desplazamiento físico a mis instalaciones, ahora dirán, pero cualquier desplazamiento físico, o sea, si yo contrato a un pintor para que venga y pinte la fachada de la empresa y va a durar 2 horas o 2 días, ¿eso ya es tercerización? No necesariamente. Para que se entienda que hay un proceso de tercerización, más allá de liderar una parte de mi proceso productivo, ¿no? Que no necesariamente es mi core o mi ADN o mi actividad principal, debe darse un desplazamiento de 420 horas en promedio o 52 días de trabajo efectivo permanente, ¿no? O del 100% de días para la ejecución del servicio, un tercio, el equipo humano de mi contratista se desplaza a mi espacio físico. Entonces ahí entra a tallar las normas de tercerización y ciertas restricciones, ¿no? Para determinar pues si en verdad este contratista realmente es un idóneo, es un experto en la actividad que brinda o simplemente me está cediendo personal para que le pague menos que a mi personal regular o le desconozca ciertos derechos, ¿no? Uno de los pilares para considerar que una empresa contratista nos brinda servicios y los brinda asertivamente o que tiene pluralidad de clientes y no es una empresa cascarón, es que cuente con pluralidad de clientes. O sea, no solo su único cliente debo ser yo, ¿no? Puede tener más de un cliente. Entonces, por ejemplo, en compliance, nosotros, aunque parezca mentira, somos un proceso de descentralización productiva. O sea, muchas de esas empresas que nos tienen a nosotros de clientes y nosotros, bueno, a los que quieran tenemos también, bienvenido sea, no tienen dos opciones, o se contratan un abogado in-house y está físicamente solo para ustedes, o de lo contrario contratan un estudio de abogados, ¿no? Si ustedes me dijeran, Tino, yo necesito que Vanessa, Franz o alguien de tu equipo viniera físicamente y trabaje desde mi oficina
atendiéndome en las preguntas laborales que se puedan surgir, ahí estaríamos en un proceso de tercerización. Por el contrario, Tino, hágalo desde sus oficinas, solo atiéndame mis preguntas. Eso pese a que están descentralizando una parte de su proceso, que es de consultoría y atención legal. Eso ya no es tercerización porque lo hacemos físicamente en nuestras instalaciones de compliance. Pero nosotros como compliance tenemos pluralidad de clientes, no solo algunos, tenemos más de uno, entonces demostramos que somos un estudio jurídico sólido, ¿no? Contamos con capital propio, ¿no? Y equipamiento, las computadoras, los PC, los enlaces, los dominios web son nuestros. El cliente, ustedes no nos prestan dominios web para que nosotros despleguemos las consultas o los correos, nosotros los hacemos en nuestras propias plataformas, recursos, entre otros, ¿no? Y además tengamos estar escrito en el Registro Nacional de Empresas de Tercerización, que es simplemente darse de alta en el T-Registro y poner clic que soy una empresa de tercerización y destaco personas, ¿no? Ahora bien, en la ley de tercerización permite la tercerización de las actividades principales de la empresa, ¿no? Y no hay ninguna restricción de ello. La ley dice, se puede tercerizar, la tercerización empieza los contratos de gerenciamiento y aquellas actividades que pueden involucrar actividades principales, ¿no? Y eso dice la ley. Y el reglamento, en su oportunidad señalada, no establecía ninguna restricción de ningún tipo. Sin embargo, en febrero de este año, pues, se publicó el Decreto Supremo 001-2022-TR, que modifica un poco el artículo 1 y varios artículos del reglamento, no de la ley. Y uno dirá, ¿por qué no modificó de frente la ley? Y es que el Decreto Supremo es dado por el Ejecutivo, le hace el Ministerio de Trabajo y con la firma del presidente y el Consejo Nacional. O sea, y ellos no pueden modificar las leyes, porque en el Perú hay una jerarquía de normas, o como una pirámide, ¿no? En las cuales la Constitución y los tratados internacionales están como pilar, de ahí vienen las leyes que son dadas por el Congreso, y de ahí viene la introducción que les dije, de que en verdad, pues, nos olvidamos o matizamos cuál es la labor del Congreso, ¿no? Si se puede, que es legislar, ¿no? Y finalmente viene el Ejecutivo que ejecuta lo que legisla, el poder legislativo le hace el Congreso, ¿no? En cambio aquí, lo que se ha hecho es tratar un poco de darle un alcance, una subprecisión a lo establecido en la ley, en que dice, es verdad, tú como empresa puedes tercerizar cierta parte de tu proceso, le hace legal, en la imprenta puedes edición, la impresión misma del libro, ¿no? Pero no aquellas actividades que se consideran nucleares en tu core del negocio, o sea, lo que debes hacer, ¿no? Y más allá de hablar qué es nuclear o no es nuclear, porque en verdad la definición es un poco medio ambigua, medio abstracta o esotérica, la pregunta es, y una de las grandes discusiones, si esto debe ser así. ¿Es factible que una empresa tercerice todo? Es decir, que prácticamente no lidere ninguna parte del mercado con un equipo propio, es decir, ninguna de las partes de su producción, todo lo hacen a través de contratistas, ¿no? Y ahí vienen las discusiones jurídicas, ¿no? Yo qué pienso, tú qué piensas, entre otros, ¿no? Y por eso que habrán visto opiniones en televisión que la ministra de Trabajo, o ex ministra de Trabajo y su equipo técnico mencionaban que sí, que eso no es ilegal, porque en verdad es solo una precisión a lo que ya se entiende por la ley, que es el alcance de la tercerización, que no se puede tercerizar todo. Otros dicen, no, la ley se lee como tal, y la ley dice que pueden tercerizarse las actividades principales de la empresa, al punto que no hay ninguna coma que diga en la propia ley, salvo la actividad nuclear, ¿no? Y el tema, ¿por qué se da esto? Porque esta es una discusión realmente de tipo académico. Muchos dicen que no, la actividad no se puede tercerizar todo hasta dejar acéfala a una empresa al punto de que el gerente general pueda ser una persona jurídica, no tenga back office y lo lleve otra empresa, todos sus procesos los puedan manejar otras empresas y prácticamente la empresa que es titular, digamos, de una concesión minera o de una empresa general, es una empresa en papeles, porque no hay ninguna persona que pertenezca a la planilla de esta, ¿no? Y claro, hay una definición del derecho al trabajo, derecho a la igualdad, entre otros. Jurídicamente, con buenos puntos a favor, yo me inclino posiblemente a algunos de ellos, ¿no? Pero hay otros que dicen, no, las leyes se interpreten de manera literal, ¿no? Y bueno, cuando hay un conflicto de hecho, una duda,
se da una multiplicación de grupo operario, pero aquí no hay duda, o sea, esto ha funcionado así, siempre ha funcionado así, hace años ya el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, ya se pronunciaron que no hay error en el reglamento, que el reglamento está bien hecho y que puede tercerizarse actividades principales, ya lo dijo el TC hace unos 4 o 5 años, lo ha dicho, ¿y por qué hay que cambiar ahora? ¿No? Ambas posiciones son válidas, ¿no? Y es verdad, yo no creo que por una empresa puede tercerizar unas actividades nucleares, ¿no? Podrían decir, usted opina igual que la ministra. No necesariamente, porque lo que yo piense me es irrelevante. Yo no soy congresista, ¿no? Yo tampoco no creo que debamos pagar 30% de IGB y yo no creo que yo pueda, o de impuesto a la renta, y yo pueda decidirle a SUNAT y decirle, ya no quiero pagar 30%, quiero pagar 20%. Yo no tengo esa capacidad, por más que jurídicamente yo considere que eso es ilegal, no legal, o que la detracción no me parece que debo pagar impuestos por adelantado, no creo que haya ITF, lo que yo crea es irrelevante. Y aunque parezca mentira en los funcionarios públicos, también del Estado, es irrelevante, porque esto viene de una ley, y la ley se interpreta como tal, nos guste o no nos guste. Y la ley es clara en que se pueden tercerizar las actividades principales. Es verdad que hay una discusión jurídica, es cierto, ¿no? Pero esa discusión jurídica, ¿dónde debe darse? En el Congreso. Son los congresistas que deben ponerse a debatir si es necesario precisar o no este tema del núcleo del negocio. ¿Quién debe poner este tema sobre la mesa? Pues el partido que está liderando el gobierno y que en vez de la ex ministra, que ahora es congresista, ella debió llevar esto al debate, discutirse. Pero no, se hizo a través de un reglamento y ahora estamos en un embrollo, porque vamos a ver más a lo largo de la capacitación que se están dando ciertas medidas cautelares para detener, porque claro, todo el mundo se da cuenta que han metido este tema por contrabando. Puede ser que sea justo, ¿no? Pero el infierno está hecho de buenas intenciones, a lo mejor, ¿no? O muchas veces, inclusive para algunos puede ser que es injusto, y con mucha razón, para algunos puede ser que es incorrecto, es ilegal, no promueve el mercado, y son criterios lógicos, pero el lugar de la discusión era el Congreso. Entonces, un poco he tratado de resumir más el contexto de lo que se viene discutiendo y por qué se han dado para entrar ahora sí a los cambios normativos, ¿no? Uno de los cambios normativos que se da, pues es que está prohibido que las empresas, su ADN, lo que los hace indispensables o identificables en el mercado, no lo puedan tercerizar. O sea, la empresa no puede ser un punto tal que solo sea un cascarón de, de papeles y que en realidad no ejecute nada, pero gane la renta de todo lo que se produce por sus contratistas, ¿no? Entonces, bajo esa interpretación de este reglamento, se ha establecido que el núcleo de negocio, que es esta actividad, eh, debe ser entendida, o es la actividad principal de la empresa, pero por sus particularidades, características, no corresponde a la otra actividad especializada u obras que puedan ser objeto de tercerización. Para identificar qué es esta actividad nuclear, primero hay que revisar el objeto social de la empresa, ¿no? Para todos los que somos abogados, si alguna vez nos han pedido constituir una empresa, yo ya ahora me dedico laboral, ya muy poco veo temas corporativos, pero en mis inicios alguna vez vi, y uno dice, ¿y qué pongo como actividad de la empresa? Pon todo, hermano, tú pon todo lo que tú quieras poner, ponlo como objeto social. Si tú quieres poner que dedican a hacer maná del cielo, pon maná del cielo. Y muchas empresas al día de hoy, su objeto social es totalmente amplio, ¿no? Ponen todas las actividades principales y secundarias, y muchas de esas secundarias a lo mejor coinciden con actividades que dijeron, ya este tema no lo quiero hacer yo, por ejemplo, en el ejemplo otra vez de la imprenta, yo no quiero hacer papel, ¿qué me hago haciendo papel? Pese a que mi objeto social dice que puedo hacer papel, yo me dedico al editorial con un contratista. Pero ahora si tu objeto social es así de amplio, porque tu abogado en su momento, y no sin falta de atino, dijo, pon como objeto social que puedes hacer papel, no, ya tienes un problema, ¿no? El segundo, lo que identifica a la empresa frente a sus clientes finales. ¿Qué es lo que los identifica frente a los clientes finales? O sea, el cliente final, ¿qué entiende a lo que se dedica esta empresa? ¿No? Eso también es bastante subjetivo, porque el objeto social es bastante amplio en el mundo real y en verdad eso no necesariamente. ¿Qué me identifica a mí frente a una empresa? También es subjetivo, les explico por qué, bajo dos ejemplos claros, ¿no? Yo le pregunto, ¿a qué se dedica McDonald's? Todo el mundo dirá, a hacer hamburguesas, es obvio, se dedica. Y de verdad ese es el core de negocio, el agarrar y freír la Big Mac, hacerle los dos pisos y ponerle la hamburguesa y el queso. Eso es lo que hace McDonald's ser McDonald's. Ese es su core de negocio, de ahí donde está la plata, en que si vende una Big Mac o un cuarto de libra, y si le dijera que no.
que ahí no está el negocio. Alguno dirá, claro, pues doctor, todos sabemos que es las franquicias. Ahí en vender franquicias, cada vez que quieres hacer un negocio, quieres usar, vendes la franquicia y ganas comisiones, ¿no? Entonces no es vender la hamburguesa, es hacer franquicias. Y se le quiere que tampoco hacer franquicias es el core del negocio. ¿Y cuál es? ¿Sabían que el negocio de McDonald's es el tema inmobiliario? McDonald's compra los inmuebles donde yo, si quiero ser franquiciante de McDonald's, tengo que necesariamente alquilar. Entonces, si yo quiero ser franquiciante McDonald's, digamos, en Lima Norte, ellos me dicen, perfecto, hay un local que te tengo libre en el centro comercial tal, ahí vas y me los alquilas a mí, a este precio. Solo ahí, pues, no lo puedes hacer en la cochera de tu casa. Tú no puedes poner el arco dorado y la M en la cochera de tu casa, decir, por más que tú quieras, no, tiene que ser en donde yo y obviamente en la rentabilidad que yo. Y el negocio, aunque parezca mentira, está en el arrendamiento. Pero yo, Tino Vargas, el que me como la hamburguesa y le pido, por favor, con mayonesa y ají, me da mis sobres, ¿yo voy a saber todo eso? Claro que no. Y eso pasa a lo largo de muchas actividades. Lo de McDonald's es un poco obvio porque hay una película que te lo dice. Pero ¿en cuántas otras empresas es así de claro? ¿No? Lo que identifica a la empresa frente a los clientes, tampoco. El elemento diferenciador de la empresa dentro del mercado en el que se desarrollan sus actividades. ¿Qué es el elemento diferenciador? ¿Quién lo debe ser? La actividad de la empresa que genera un valor añadido para sus clientes. Y el ejemplo de McDonald's, que para mis clientes es la hamburguesa, no el tema inmobiliario. Y la actividad de la empresa que suele reportarles mayores ingresos. Quizás esa puede ser la de McDonald's, en mi ejemplo que les he dado. El gran problema es que el núcleo de negocio no lo doy yo. O sea, yo soy el dueño del negocio, yo soy quien invierto el capital, todo el que voy, contrato administrador, mi financiero, y me definimos cómo vamos a definir esto. Yo creé el app, el startup, el aplicativo, yo soy el dueño de Uber, todo, pero no. Yo no puedo decir a qué me dedico yo. El que lo dice es el Estado, porque quien va a definir realmente cuál es mi núcleo es cuando se dé tres escenarios. La primera, que la SUNAFIL decida visitarme de oficio y me diga, señor, vamos a ver si usted los procesos de contratistas, con contratistas que desplazan equipo humano a sus instalaciones se rige bajo este nuevo reglamento o no. Entonces va a ser un fiscalizador de la SUNAFIL que va a decir que él cree que es lo que a mí me da plata y que cree que es lo que yo considero que es el valor añadido, no lo que a su concepción crea. Y de repente para él no vio la película de McDonald's y él dice que en verdad hacer la Big Mac y ahí estar en el asador, eso es el valor añadido. Porque al final, después de todo, el consumidor final come hamburguesas, no alquila los locales. Y puede ser que al final me obligue a tercerizar o no lo sé, o sea, podríamos llegar a ejemplos de esos, ¿no? Estamos llevando un poco el ejemplo al absurdo porque hay ciertos matices legales que ahí brilla, pero ese es el tema, ¿no? Quien debería definir cuál es su core, si esto se hubiera querido dar bien y debió darse en el Congreso, es la propia empresa. Y ustedes dicen, ay, pero es muy difícil que una empresa misma se declare, esas cosas, ¿cómo va a ser posible? Claro que sí. En el implementé de registro voy y declaro mi actividad. Que no, los contratos de seguro de vida ley también los declaro en plataforma en línea, ¿no? ¿Cuántas cosas hago yo en línea y no puedo declarar mi actividad principal? No puedo. Porque al final, quien va a decir que a qué me dedico yo y qué me da más plata y qué es donde el equipo humano y qué actividad es la que el equipo humano sí o sí debe estar en mi planilla, es el Estado. Porque uno es la SUNAFIL, otro si un trabajador me denuncia de cualquier contratista, y finalmente si un trabajador me demanda ante el Poder Judicial. Entonces el juez o el de la SUNAFIL van a decir a qué me dedico yo, ¿no? En 1 hora y media van a tratar de entender lo que dura una audiencia o en 10 horas útiles de una inspección va a determinar qué es lo que me dedico yo o no. Y yo tengo que demostrarle, oye, o rogarle, decirle, escúchame, yo me dedico a alquilar inmuebles, no me dedico a hacer hamburguesas, no como rogándole a que me hagan caso. Y se olvidan que hay un derecho constitucional que se llama el derecho a la empresa. Yo soy el empresario, es mi dinero, y la Constitución ampara este derecho a que yo realice actividades comerciales. Entonces nadie puede venir a decirme, imponerme, decir, no, 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 yo sé que tú crees que ganas más plata alquilando inmuebles, pero no, la gente cree que tú haces hamburguesas y te quedas haciendo hamburguesas y que toda la gente que contrates tiene que ser en planilla de arcos dorados. Y eso es ilegal, es inconstitucional incluso, ¿no? Porque afecta mi derecho a la libertad de empresa. Si esto se hubiera, si
¿realmente se puede tercerizar o no actividades nucleares? Es una discusión que debió darse en el Congreso. Y digamos que el Congreso, digamos que es desatinado. Yo no voy a dar una opinión subjetiva sobre el tema. Yo tengo mi, pues digamos que dice, sí se puede, no se puede actividades nucleares. Ya el Ejecutivo decía que cada empresa declare su actividad nuclear, ¿no? Pero lo que no puede hacer el Ejecutivo prácticamente decir, esto es jurídicamente, es lo que se entiende en la ley, porque muchos libros, muchos tratadistas han tocado este tema y lo consideran así, más allá que el Tribunal Constitucional diga otra cosa y lo haya dicho de años. Yo creo, porque hay muchos intelectuales que tratamos el tema, es que esto no se terceriza y te voy a poner vía reglamento que no se terceriza y yo, Estado, te voy a decir ¿por qué no se, qué conceptos yo creo, de mi apreciación subjetiva, que no se terceriza? Porque si ustedes se dan cuenta, puede retroceder el objeto social de la empresa, lo que identifica a la empresa frente a los clientes, eso es bastante subjetivo. Vamos a ver si en una inspección el inspector va a hacer va a hacer ¿qué va a hacer? ¿Una encuesta de ámbito nacional para determinar qué es lo que identifica frente a los clientes? ¿O él va a hacer, así como cuando soplas al viento, va a salivarse la yema de los dedos y va a ver por dónde corre el viento y va a decir, a mí me parece que a la gente le piensa esto? No, pues, ¿hay plata para hacer una encuesta? ¿Van a contratar apoyo a alguien por cada inspección? Es inviable, ¿no? ¿Qué es lo que hace diferenciar a una empresa en el mercado? ¿Van a hacer un estudio de mercado? ¿Van a hacer una encuesta? ¿Van a hacer un focus group? ¿Tras una FIL para determinar qué es lo que demuestra o no? Y decir, oye, probaste tal, como cuando te ponía la gaseosa y la Pepsi. Yo soy bastante mayor. Esa campaña existe hace muchos años. Te ponían las dos gaseosas, no decían qué mal, que te hacían probar. ¿Cuál es mejor? ¿No? ¿Van a hacer algo así también por cada empresa? ¿En cada inspección va a hacer eso? ¿No? Entonces, la actividad van a revisar mis libros y eso demuestra pues lo poco simplista, subjetivo y nada analítico pues del reglamento. Pues es imposible pues que algo así se materialice, ¿no? Lo ideal sería que la propia empresa identifique su core y claro, y vas y dices, lo ves a la empresa, a su propio core, haciéndolo con personal de tercero y oye, tú dijiste que, que tu labor principal era arrendar, entonces el arrendamiento de los muebles lo tienes que hacer tú, no puedes subcontratar. No, que sí, que entre otros. Bueno, pues algo así hubiera sido idóneo, ¿no? Pero no llevarlo a un mundo de subjetividad, que sea el juez que caso por caso determine. Y lo peor de todo es que en el Perú no hay un precedente, o sea, los precedentes van a ser muy sucintos, los jueces tienen libertad de fallar, en un juzgado puede decir A y el otro juzgado dice B y no necesariamente sean ilegales los dos fallos, hasta que hay un precedente de observancia obligatoria de la Corte Suprema, que para eso hay mucho que remar, ¿no? Ahora bien, ¿qué puede ser considerado desnaturalización o cuáles son los supuestos que dice este nuevo reglamento, un poco bypaseándose la ley, cuando el desplazamiento de la actividad de la empresa no tenga como objeto desarrollar actividades principales? ¿No? Porque la actividad de tercerización no es para actividades como guardianía, vigilancia o suplencia, cosas muy... Para eso acudes a una empresa de intermediación laboral. Es para actividades principales, pero que no sean el core. O sea, actividades muy cercanas, pero no. Y yo les pregunto ahí, ¿qué pasa con una empresa de salud ocupacional? Yo contrato un médico ocupacional, pero no en planilla, tampoco por recibo productos honorarios, y contrato una empresa para que me destaque un médico ocupacional a mi empresa. Podría ser que el inspector diga que esa no es una actividad principal. Tampoco es complementaria, de repente no es complementaria. Entonces, si es complementaria, ¿tengo necesariamente que contratar una empresa de intermediación laboral? No puedo contratar la empresa de intermediación, claro, me puede dar el médico, pero no me va a dar los equipos, no me va a dar el uniforme. Entonces tengo que volver a contratar equipos, uniformes y llenarme de un gasto que para eso quería recurrir pues a la tercerización. Pero no, ya me lo limitaron, ¿no? El segundo es cuando el desplazamiento de trabajadores por parte de la empresa tercerizadora se realiza para el desarrollo de actividades que forman parte del núcleo de negocio. O sea, lo que ya dijimos, ¿no? El juez o el inspector de la zona FIL creerá a su libre criterio qué es núcleo y de ahí nos sanciona, ¿no? En el caso que el análisis razonable de los elementos contemplados en los artículos 2 y 3 del reglamento indique la ausencia de autonomía empresarial de la empresa tercerizadora. Eso creo que es el único que está en la ley. Claro, la empresa tercerizadora, cuando yo contrato a un tercero, pues que ejecute la labor, pues tiene que ser autónomo, pues, ¿no? Si yo contrato a una editorial, pues él no me va a decir, me va a preguntar, probablemente me va a dar una paleta de colores, me va a decir, oye, ¿cuáles colores se ajustan a ti o qué deseas? Pero no me va a decir, Tino, ¿y cómo diagramo ese color? ¿Y cómo llego a ese color? Mezclo el amarillo con verde y con azul
Y el tipo de letra Arial lo busco en el comando, no, pues son expertos, ellos ya lo hacen todo. Entonces, a eso se refiere que hay una autonomía empresarial. Tampoco pues el contratista me va a venir y decir, Tino, ¿me prestas tu computadora para hacer mi trabajo y yo no tengo computadoras? No, tienen computadoras, tienen equipos, tienen todo, ¿no? Porque son expertos en el mercado. Para eso yo contrato a un contratista, ¿no? Eso sí que es una limitación lógica, ¿no? Ahora, es verdad, si yo contrato a un contratista es para que el contratista me haga el servicio, ¿no? La cuarta limitación, cuando los trabajadores de la empresa tercerizadora están bajo subordinación de la empresa principal, ¿no? O sea, es verdad que el cliente es dedo, es verdad, los clientes son dedo, oye, está, ya está, pero el cliente no va a estar en el manejo del día a día, ¿no? O sea, el cliente diría, ya está el producto, ya hiciste el servicio, pero lo que no va a hacer el cliente es, hazlo así, hazlo así, hazlo así, úsate. No, no llega a eso. Cuando llega a esos elementos de subordinar el equipo humano del contratista, se desnaturaliza porque ahí se acreditaría que el cliente en verdad quiere liderar el proceso, y si quiere liderar el proceso, que contrate a su gente, pues, ¿no? Entonces, si no confía en el contratista para que lo haga en esta autonomía, en esta capacitación especial que tiene, bueno, pues que lo haga él con su propio equipo, nada le prohíbe, ¿no? Y en caso que se continúe prestando servicio transcurrido 30 días de eliminado la cancelación del registro, que como les dije es hacer un clic en la página web del alta del registro. En fin. Las actividades complementarias como tal, la ley de tercerización ahora sí, pues no, en principio la ley de tercerización no prohibía realizar procesos de tercerización de actividades complementarias, ahora con este nuevo reglamento también, entonces ya no solo el tema del núcleo del negocio, que ya es un tema bastante discutido, ¿no? Inclusive en la Ley General de Minería está expresamente aprobado hacer actividades todas, ¿no? Inclusive el núcleo, ¿no? Y claro, hoy viene la parte más triste de la fiesta, ¿no? ¿Qué sanciones nos pueden poner, no? El incumplimiento de las obligaciones de empresas, documentos relativos a empresas o entidades, documentos formales como registro de empresas de tercerización o no, es una infracción leve. Pero no formalizar por escrito los contratos de tercerización con los requisitos previstos puede ser una infracción grave. El importe dependerá del número de trabajadores involucrados, están los mínimos y máximos, ¿no? Y el uso fraudulento de la figura de tercerización también da lugar a multas, ¿no? Que en una no MIPE podemos llegar desde lo más básico, 12.000 soles, hasta 241.000 soles, ¿no? Entonces estamos hablando de un tema bastante grave, ¿no? Pero amén de eso, también es que esto pues comprime el mercado, comprime la administración de servicios, ¿no? Porque una empresa de tener pluralidad de clientes, ahora estos clientes se pierden porque los clientes van a tratar de contratar los equipos humanos, ¿no? Pero lo curioso es de que yo a veces, por ejemplo, en compliance, ¿no? Digamos, vamos a llevar el ejemplo que ahora ya no está prohibido la tercerización hasta sin desplazamiento, ¿no? Ya un cliente me contratará a uno de mis asistentes, Vanessa, otro a Franz, otro a Catherine, ¿no? Pero, pero nosotros atendíamos más de 20 clientes. Si a mí me desarman el equipo, ya no atiendo a nadie. Entonces la economía se va reprimiendo, ¿no? ¿No? Y a Vanessa pues la tendrán pues haciendo pues el trabajo, pero no es aterrizado, ¿no? El costo no va a ser igual, entre otros. Entonces, toda la renta que producíamos nosotros en compliance, tener 10, 15 o 20 clientes, ya me desarmaron el equipo, no se va a poder hacer, ¿no? Es un poco una explicación bastante básica de del impacto económico que puede dar. Amén, pues, del tema jurídico, ¿no? Ya lo he mencionado, pero el Ejecutivo se estaba ahí paseando un poco las disposiciones del marco legal, están yendo más allá de la definición de la norma, pese a que, claro, jurídicamente podría ser que esté mal, ¿no? Cuando se dio la publicación de la ley de ITF, muchos tributaristas criticaron ello, que eso no le da el derecho, pues, no sé, pues, al Ejecutivo a derogarlo, ¿no? O sea, esto pasa, esto tiene que pasar por el Congreso, y aquí funciona igual, ¿no? Entonces, aquí, por más que jurídicamente una posición tenga argumentos bastante sostenibles, eso tampoco nos le da derecho a pasar por encima de lo que se establece en la ley y ya de fallos previos del Tribunal Constitucional, ¿no? Si querían llevar ese tema a la mesa, debió darse en el Congreso. Además, no solo es eso, ya, digamos que no se puede
no se puede realizar actividades nucleares, digamos que eso es en el Congreso, pero la forma como el reglamento lo está haciendo, que prácticamente es el Estado quien decide a qué me debo dedicar yo, también es ilegal, es inconstitucional, contraviene el artículo 62 de la Constitución de la libertad de contratar, de definir a qué me dedico yo, a qué es el negocio, qué servicios contrato y qué no. No me pueden limitar y de manera ex post, o sea, es decir, ya en la inspección se determinará si lo hice bien o no y entramos a un mundo de subjetividades, ¿no? Y claro, y una definición pues de núcleo de negocio que no existe pues en la ley, ¿no? Cambios normativos, hemos escuchado mucho, me han llegado WhatsApp, alertas, nosotros también vamos a hacer nuestras infografías. Bueno, pues tenemos el anteproyecto de la ley del Código de Trabajo que ha circulado mucho, ¿no? En esta pues sí está en la misma página, ¿no? Ahora sí, lo que hicimos por el reglamento, ahora sí lo ponemos en la ley, ¿no? Hay que funcionar un poco, el último año estamos funcionando un poco así, ¿no? No voy a ser injusto un último año, creo que es mezquino para el actual presidente. En los últimos 2 años estamos funcionando así. Primero publicamos en redes sociales y lo prohibimos y después lo ponemos en una ley. ¿Te has dado cuenta? Se va a permitir el uso de no mascarillas. Ya, todo el mundo cree es mañana. No, no, la ley lo publican 2 o 3 días después. Curioso, ¿no? Mediante el reglamento se busca se busca restringir el núcleo del negocio, pero por si no nos liga, también lo ponemos en el anteproyecto de la ley del Código de Trabajo. Y el Código de Trabajo sí es una ley. Entonces, ahí sí se pone, ¿no? No es válida la tercerización con destaque continuo de personal, ¿no? Sí es válida la tercerización que no implique el destaque personal y el núcleo del negocio. Eso está en el anteproyecto y hablan también de responsabilidad solidaria, entre otros, ¿no? Ahora bien, hay un proyecto de ley que está dando vueltas, que es el 1726-2021, ¿no? El objeto del proyecto de ley no es decir, ¿sabes qué? Vamos a poner vamos a poner una valla de una vez y vamos a decir que el artículo ley 3 de la ley de tercerización dice que se pueden hacer actividades principales, coma, incluidas el núcleo del negocio. No, no lo dice. Solo dice, derogues el reglamento, ¿no? Y ese es el tema, ¿no? O sea, no digo que sea ilegal, ¿no? Está perfecto que se derogue, ¿no? Si lo consideran, es el legislativo, tiene esa libertad. Pero ¿por qué siguen dándole vueltas a la discusión? Si tanto se está queriendo discutir eso, que se discuta, pues podemos llegar a tercerizar una empresa al nivel que la empresa solo sea puros papeles y que toda la empresa en general, desde el gerente general que sea otra persona jurídica, el back office sea persona jurídica, otra empresa que me dé servicio, todas las actividades desde la principal, todas las que hagan contratistas, ¿eso es legal o no? ¿Por qué no se discute en el Congreso de una vez? Y ya salimos de este problema. Mejor hubiera sido hecho ese el proyecto y solo bastaba poner coma. Se puede incluidas el núcleo de negocio. Con lo cual, si se aprueba la ley, dice, deróguese todas aquellas normas que se contravienen con esta. Punto, se acabó el problema. Pero en vez de hacer esto, seguimos con este tema, ¿no? Algunos dirán, pero ¿por qué vamos a dar una precisión de una norma que ya es tal? Inclusive en el reglamento, en la Ley General de Minería sí se dice expresamente. Yo creo que por sanidad de como país y como nación, o sea, para que ya este tema se cierre de una vez, ¿no? ¿No? Igual, estoy ya, al que no le guste el cambio de la ley, se irá eso al Tribunal Constitucional y bueno, se discutirá y finalmente, pues el tribunal dirá el contenido esencial de los derechos en conflictos y bueno, se determinará si es factible o no. Si a algo no le gusta o si nadie lo impugna, pues queda la ley como tal, ¿no? Al final la sociedad va cambiando y va releyendo las cosas, ¿no? Yo creo que ese es el camino, pero no por el reglamento, ¿no? Y hubiera sido ideal que este proyecto de ley lo diga. Pero en fin, para los que dicen que el proyecto de ley ya está, bueno, a menos puntos a favor, el MEF, pese a que es del Ejecutivo, ha dicho, sí, sí va, que se derogue el decreto supremo, porque afecta a la economía, entre otros, regula y poniendo la contratación bajo una modalidad en áreas del núcleo de negocio que no está contemplado en la ley. O sea, sí, pues así es como a veces el Ejecutivo es como estos monstruos de 3 cabezas, en el que uno se muerde al otro, bueno, en fin, ¿no? Esta discusión se había hecho en su momento, pues, ¿no? Y escucharlo al MEF, ¿no? Y no solamente al... Ahora, sobre el anterior proyecto de ley, los que estén emocionados, hemos visto la búsqueda en la página web del Congreso. No dice cuando entra al Pleno. Al Pleno es cuando ya ha pasado la Comisión de Economía y
ha pasado también la Convención de Economía, ha dicho, no, esto sí va, sí se aprueba y eso debe discutirse con todos los congresistas. Ahí apretar el botón y decir si va o no va. No sabemos cuándo se va a dar, la verdad, esperemos que se dé pronto. Ahora, ese tema de leyes que derogan el reglamento ya se han dado en México pasó igual, y no pasó la ley, se desaprobó, así que al final el reglamento terminó aplicándose con sus errores o defectos. No sabemos si esto pasará aquí, esperemos que se dé por la seguridad jurídica que creo que necesitamos, ¿no? Esto no se puede hacer entre gallos y medianoche, más allá que jurídicamente pueda ser noble el deseo, ¿no? Esto tiene que darse conforme los pasos, ¿no? Y es curioso, porque Indecopi ha establecido una medida cautelar en la cual la empresa COSAPI-SAC ha planteado que establece que se dan barreras burocráticas, que esta norma establece una barrera burocrática que no le permite actuar adecuadamente en el mercado y desarrollarse, ¿no? Y claro, entre los argumentos es de que se prohíben las actividades de desplazamiento, entre otros, ¿no? Lo curioso, aquí está, lo curioso es que la opinión de Indecopi en su medida cautelar, para los que no saben, la medida cautelar no es una medida definitiva, no es un fallo, sino se ha suspendido los efectos de esta norma con COSAPI sobre la base que el reglamento o este reglamento no se puso a discusión, no se dio una prepublicación en el diario oficial del Perú de 30 días para que todo el mundo opine que considere esto o no, ¿no? Si es correcto o no es correcto este fallo, ¿no? Entonces, por esa omisión se ha considerado esta medida cautelar y ya en el fallo final de fondo, ya la sala determinará si realmente la norma es una barrera burocrática. Lo curioso es que hay un voto en discordia, o sea, no es que el tema esté claro, ¿no? Entonces, pero en fin, si hay un error formal que cometió el Ministerio de Trabajo es que no a ponerlo en consulta, claro, porque todos sabemos que esto lo sacaron entre gallos de medianoche, ¿no? Tenía una más lista política que legal, ¿no? Y finalmente hay una medida cautelar que la ha planteado el Consorcio Minero Horizonte en el expediente 020-2022-51 en el juzgado mixto de Tayabamba, ¿no? En esta sí se analiza, más que analizar el reglamento con la ley de tercerización, lo analiza con la ley general de minería, que sí de forma expresa autoriza la tercerización para actividades de exploración, explotación, excavación y todas pues, la actividad del proceso minero. Entonces dicen que es ilegal. Y además de ser y creo que ahí está la clave también del juzgado bastante asertivo, que es una norma autorregulativa, ¿no? Porque es curioso, ¿no? Si lo que dice el Ejecutivo o del Ministerio de Trabajo en su oportunidad decía que esta norma ya estaba contemplada, que el núcleo de negocio era una regulación ya contemplada en la ley, o sea, que ya era visto y solo han hecho un matiz, pues algo que ya era obvio, que todos conocíamos. ¿Por qué dar una vacatio leyes de 180 días? O sea, ¿por qué las empresas tienen que adecuarse a algo que ya todos saben, ¿no? Si todos sabemos que 2 más 2 es 4, ¿por qué le tengo que dar 180 días a las personas para que aprendan a sumar que 2 más 2 es 4? Si ya esto es conocido por todos. Es que en realidad no era así, ¿no? No era así. Y claro, y ese es un poco el análisis que da el juzgado mixto de Tayamamba y determina que, claro, hacer una norma autoaplicativa, queda claro pues que le dar estos vacantes 180 días demuestra que hay un cambio normativo, un cambio de visión, ¿no? De forma de cómo es el análisis y escapa a la ley, porque eso no estaba contemplado en la ley, ¿no? Entonces creo que en eso sí es bastante efectivo esta medida cautelar, ¿no? Veamos qué otras medidas cautelares se van dando en el tiempo. Claro, todas van a empezar un poco a darse antes de la fecha límite que es este 23 de agosto. ¿Qué nos queda, no? Hay dos opciones, ¿no? Quedarnos sentados a esperar que el Congreso emita la norma, o otra vez, o plantear una demanda judicial, ya sea un proceso de amparo, o ir ante Indecopi, también establecer el mismo camino de las barreras burocráticas, que creo que es un buen camino, también es un camino por recorrer, pero también Indecopi tampoco no se ha pronunciado sobre el fondo que la norma es ilegal, inclusive en el cuarto de Yamamba, al menos sí hay un pronunciamiento, un preanálisis, ¿no? De fondo, ¿no? En cambio aquí no, simplemente he dicho no se prepublicó. Y bueno, el otro camino es empezar a hacer ciertas acciones o adecuarse y entender y estudiar los procesos. Las empresas tienen que empezar a estudiar sus distintos procesos y en verdad, si eres una empresa que no has tercerizado todo y ciertos procesos que lideras, pues identifica tú tu proceso, identifica qué proceso vas a liderar con tu propio equipo humano,
precisa tu objeto social, ya no abarques todo. Recuerden que la Ley General de Sociedades permite realizar las actividades que son conexas a mi objeto social sin necesariamente tener que frasearlo en el objeto social. Eso lo permite la Ley General de Sociedades. Y también adecuemos nuestros contratos con nuestros contratistas, ¿no? Es decir, digamos, yo me dedico a hacer A, entonces tú que eres, me das este servicio, estás dentro del alcance, porque esa es una actividad principal, pero no mi núcleo. Entonces vas un poco precisando para prepararte frente a una inspección, ¿no? Esos son los caminos a seguir. En fin, nada, los invito a que hagan las preguntas que consideren, igual a seguirnos en nuestros distintos canales, estamos en LinkedIn, YouTube, tenemos un canal de YouTube, en nuestra página web, ahí tienen el código QR. En estos días vamos a estar compartiendo, subiendo este video o el material, o ambos en las redes sociales para que lo puedan revisar. Igual, si quieren el material directamente y no quieren buscar las redes, escriban su correo al, al, al chat para que, para que Maga copie y les mande a ustedes el material que hemos utilizado hoy. Encantado de compartirlo. Y nada, bienvenido para las preguntas que ustedes consideren. Si desean, si son tímidos, pueden escribir la pregunta en el chat. Y si no, bueno, pueden prender el micrófono y adelante. Y si no hay preguntas, eso entonces que todo estuvo muy claro. Así que también me quedo satisfecho. Gracias, Soledad. Dice que todo muy claro. Yo, qué bueno. No hay de qué, Soledad. Encantado, los años ya hay te. Ya. Todo muy claro, muchas gracias. No hay de qué, Catherine, encantado. Nada, prepararnos para este 23 de agosto, esa es lo único, la idea fuerza, ¿no? Hay distintos caminos, ¿no? Desde el judicial, el administrativo ante Indecopi, el prenderle velas al santo y esperar que los congresistas voten a favor de la derogación y que lo hagan a tiempo, ¿no? O sea, que este proyecto no se quede en el olvido, ¿no? Que se mueva en función a la política, ¿no? O finalmente preparar nuestros contratos, objetos sociales y todo lo que les mencioné, ¿no? Que son varias de las actividades que podemos ir desarrollando. En fin, creo que todo quedó bastante claro. Eso es todo por mi parte. Les agradezco. Ya saben, en nuestras redes vamos a colgar el material y encantados. Hasta pronto.